Buenas tardes a todas y todos. Para empezar, quisiera agradecer la presencia de los señores magistrados que nos han acompañado en el día de hoy, la presencia de los profesionales del derecho, la presencia del público en general, pero fundamentalmente estar aquí es importante porque están con nosotros nuestros compañeros de lucha, compañeras y compañeros que todos los días luchamos por una justicia más justa. Para ellos mis respetos. Como ustedes saben, y ha quedado más que claro en las intervenciones que me han precedido, la mayoría de los trabajadores judiciales de la Argentina no gozan del acceso a la negociación colectiva. La mayoría, digo, porque se ha aclarado permanentemente que hay provincias que sí la tienen. A pesar de que la Constitución Nacional, el Convenio 151, el Convenio 154 de la OIT ratifican el derecho a la negociación colectiva, el Estado Nacional y la mayoría de los estados provinciales se niegan a negociar colectivamente con los trabajadores judiciales sus condiciones de empleo y trabajo. Esta violación de derechos básicos fue reconocida, como se dijo, por la OIT en el año 2012, luego de que Federación Judicial Argentina, con el apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos, formulara formal queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. En ese año, a través del caso 2881, tal como lo explicara el doctor Gianivelli muy bien, se dijo que el Estado Nacional debía garantizar el derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores judiciales del país. Después fue avanzando en esto, tal como se explicó en los distintos momentos con la comisión de expertos. Pero la pregunta que nos surge hoy en día es, ¿cómo puede ser que si desde el punto de vista jurídico está tan, pero tan claro que los trabajadores judiciales tenemos que tener acceso al convenio colectivo, aún no tenemos ese derecho? Esto quiere decir, ni más ni menos, que la pregunta que tiene que venir a continuación es, ¿cómo puede ser que el sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los diferentes tribunales provinciales, la mayoría de los tribunales provinciales, que deben garantizar los derechos básicos representados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, los decretos y las sentencias, sean justamente los que incumplan con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los decretos? Una pregunta que para mí debe empezar a rodar las cabezas de todos nosotros. Además, no se trata de la violación lisa y llana de un derecho, sino de ese derecho. Ese derecho que es un mecanismo con una matriz que es la base de los derechos de la mayoría de los trabajadores. Es decir, los trabajadores judiciales no tenemos la posibilidad de negociar colectivamente nuestras condiciones de empleo y trabajo, en nuestra mayoría. Y por eso hay que retraerse un poco a la pregunta de cuál es la razón de la violación de este derecho. ¿Cómo nos encontramos en esta situación? Repasando lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación contestara cuando se le requirió acerca de esta temática a partir del caso 2881, nos encontramos con algunas cosas, a mi entender, por lo menos insólitas. Decía que el convenio 151 y 154 no eran aplicables a la administración pública, o sea, eran aplicables a la administración pública, no así al sistema judicial. No sé a dónde perteneceríamos nosotros, pero esa fue una de las respuestas. Dicho argumento con justicia fue refutado terminantemente por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Siguen
las cosas insólitas. En un momento la Corte dice que no era necesario el sistema de negociación colectiva porque era la Corte lo que establecía esos derechos y que incluso le otorgaba más derechos a los trabajadores que a los propios jueces. Decía que los trabajadores teníamos las mismas vacaciones que los jueces, pero de ninguna manera teníamos las mismas incompatibilidades laborales, es decir, los jueces no podían trabajar de abogados particulares. Hasta donde yo sé, los trabajadores judiciales tampoco. Pero esa fue la respuesta que obtuvieron. Y seguramente seguirán esas cuestiones insólitas. Pero acá hay que centrarse en la argumentación de la Corte Suprema de la Nación, que no es más que la defensa de un autoritarismo que se pone al margen de la ley, derivado de una cultura despótica y profundamente paternalista, en donde los jueces supuestamente nos otorgan y nos dan aquello que ellos ven como beneficios o privilegios y nosotros llamamos derechos. Creo que este es uno de los factores que está contribuyendo a la conformación de un sistema judicial opaco, injusto y profundamente corrupto. Tal vez pueda parecer un poco insolente de mi parte esta afirmación, pero tiene su raigambre. Sin la menor duda, sostengo que un sistema judicial en donde impere la negociación colectiva no solo sería más transparente y democrático, sino que sería mucho más difícil de corromper, porque las relaciones laborales establecidas democráticamente a través de la negociación colectiva y no sobre las bases de una cultura despótica que favorece el nepotismo, el amiguismo y el acomodo, eso que vemos todos los días en nuestros tribunales o nos enteramos qué pasa, sería sin ninguna duda una barrera eficaz contra la corrupción. Por el contrario, la persistencia a la violación sistemática de este derecho constitucional es ni más ni menos que una forma de sostener un sistema judicial profundamente antidemocrático. No hay argumento jurídico ni político válido para seguir sosteniendo esta situación. Una situación que, como hemos aportado todos los panelistas que me han precedido en la palabra, no solo perjudica a los trabajadores judiciales, en tanto hace a una justicia antidemocrática y corrompida. Debe preocupar también e interesar a toda la ciudadanía esta temática. Tanto se habla de reformas judiciales, es lo que está en boga en los poderes judiciales de nuestras provincias, pero ¿cómo se puede seguir anunciando y avanzando en esto sin tener en cuenta un tema tan específico como la negociación colectiva de los trabajadores judiciales? En este seminario necesitamos debatir democráticamente acerca de esta situación, ponerla sobre la mesa, intentar sensibilizar a los distintos sectores del quehacer de la justicia con el fin de que podamos llegar o arribar definitivamente a que los trabajadores judiciales tengamos nuestro convenio colectivo en todas las provincias del país, de norte a sur, de este a oeste. La Federación Judicial Argentina ha presentado un proyecto de ley, que no es el primero, porque en el 2009 ya hubo un intento con una media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, que lamentablemente naufragó en la Cámara de Senadores por la negativa de la Cámara a tratar el tema. No porque no nos corresponda, sino que hay que ver políticamente qué estaba pasando a lo mejor en el país en ese momento. Pero hemos vuelto a insistir en otro proyecto muy similar al anterior, ahora, que lleva la firma de la mayoría de los diputados de todos los sectores de las fuerzas políticas, con excepción de la fuerza que gobierna la nación. Con excepción de la fuerza que gobierna la nación. Estamos esperando
atentamente que se haga realidad esa media sanción para que pase a senadores. Pero en realidad no hace falta ninguna ley para que nosotros podamos tener acceso a la negociación colectiva. Creo que ha quedado más que claro con quienes han expuesto hasta ahora en esta mesa. Ahora bien, la idea de la federación es que el Congreso de la Nación emita una señal contundente y clara en dirección al respeto del derecho de la negociación colectiva. Es por eso que se insiste con el proyecto de ley. Pero para que definitivamente avancemos en la dirección correcta, es necesario remover los obstáculos que impiden la democratización de la justicia. Este seminario va en esa dirección. Es tarea de todos y todas hacerlo realidad. Muchas gracias a todos.